Comprando verduras en el mercado, una mujer se acercó al puesto de una joven gitana. Mientras seleccionaba tomates, la gitana la agarró súbitamente de la mano y le subió la manga del vestido. ¿De dónde tienes esa cicatriz? Al escuchar la respuesta, el rostro de la gitana palideció. Ven conmigo rápido. Beatriz Blanco tenía 35 años y aún temía el juicio de su madre. Fría, estricta y cruel tirana que podía armar un escándalo en cuestión de segundos. Toda su vida Beatriz había vivido con el miedo de no cumplir las expectativas de Valencia. E incluso habiendo encontrado el amor en un hombre, temía confesárselo. Afuera era primavera. Las hojas jóvenes del abedul se mecían con la brisa ligera y los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de tul, creando patrones caprichosos sobre la mesa de la cocina. Beatriz estaba sentada frente a su amiga Daniele, pero la belleza de la mañana de mayo no la alegraba en absoluto. Por dentro se agitaba una bola apretada de ansiedad que se volvía más pesada con cada minuto. Sobre la mesa se enfriaba el té en las tazas de porcelana favoritas con rositas, un regalo de la abuela de hacía muchos años. Normalmente las mujeres bebían con placer la bebida caliente, hablando de las últimas noticias o planes para el fin de semana, pero hoy la conversación era más importante. Beatriz giraba nerviosamente la cucharilla en la taza, creando pequeños remolinos en el líquido que se enfriaba. El tintineo metálico contra la porcelana era irritante, pero las manos continuaban por sí solas con ese movimiento monótono. Daniele, comenzó, luego se calló, armándose de valor. Las palabras se le atoraban en la garganta, como si no quisieran abandonar el refugio seguro del silencio. ¿Qué te pasa? Daniel se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de su amiga. Estás muy pálida hoy. ¿Y tienes ojeras? ¿Duermes mal? No, todo está bien, respondió Beatriz apresuradamente, pero su voz tembló. Es decir, no del todo bien. Daniele dejó su cuchara y miró atentamente a su amiga. Se conocían desde hacía más de 10 años, desde que trabajaban en la misma empresa. Daniele siempre había sabido leer el estado de ánimo de Beatriz por los más mínimos cambios en la expresión del rostro, por los gestos, por la entonación. Beatriz, dime ya qué pasó, dijo suavemente. Veo que estás sufriendo. Beatriz respiró profundamente, como preparándose para saltar desde una plataforma alta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que su sonido se escuchaba en todo el apartamento. Debo confesarte algo, finalmente logró decir, continuando girando nerviosamente la cuchara en la taza. Tengo un nombre. Se llama Amílcar. Daniele arqueó la ceja sorprendida. Esto era lo último que esperaba escuchar. ¿Un hombre? Repitió con evidente incredulidad en la voz. ¿Y qué tiene eso de malo? Eres joven, hermosa, tienes 35 años, no 70. Ya era hora de arreglar tu vida personal. Beatriz hizo una mueca dolorosa, como si su amiga hubiera tocado accidentalmente un lugar sensible. No es tan simple, murmuró, clavando la mirada en la mesa. Él está casado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como gotas pesadas antes de una tormenta. Daniele se echó bruscamente hacia atrás en el respaldo de la silla, y el mueble de madera crujió con el movimiento repentino. En su rostro se reflejó una mezcla de sorpresa, decepción y preocupación. ¿Casado? Repitió lentamente, como verificando si había escuchado bien. Beatriz, ¿hablas en serio? Se produjo una larga pausa. Por la ventana pasó un auto, a lo lejos ladraba un perro, y en el apartamento vecino encendieron el televisor. Sonidos normales de una mañana primaveral, pero parecían tan lejanos a esa tensión que ahora reinaba en la cocina. Beatriz, ¿pero por qué? Daniel suspiró pesadamente, pasándose la mano por el cabello. Eres una mujer inteligente. ¿Acaso no entiendes tú misma a dónde lleva todo esto? Esta historia nunca terminará bien. Nunca. Beatriz siguió callada, pero sus dedos se cerraron alrededor de la cuchara tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Por dentro todo se contraía de vergüenza y al mismo tiempo por el deseo de defenderse, de justificarse.
¿Y cuánto tiempo lleva esto ya? No cedía Daniele, inclinándose sobre la mesa. ¿Un mes? 2. 6 meses, susurró Beatriz apenas audible. 6 meses. Exclamó Daniele llevándose las manos a la cabeza. ¿Y estuviste callada todo este tiempo? ¿Y qué te promete él? ¿Que se divorciará? ¿Que dejará a su esposa? Beatriz asintió sin levantar los ojos. Por supuesto que promete, continuó Daniele con amargura. Siempre prometen. Espera un poquito más, querida, hay que arreglarlo todo correctamente, los niños aún están pequeños, mi esposa está enferma, ahora no es el momento. Y luego pasan los años y te das cuenta de que solo fuiste una amante conveniente. No digas eso. Beatriz levantó bruscamente la cabeza, y en sus ojos se encendieron chispas de ira. Tú no lo conoces. Él no es así, Beatriz, todos no son así, negó con la cabeza Daniele. ¿Y te imaginas cómo reaccionará tu madre con él? Te va a despedazar viva. Estas palabras dolieron como un cuchillo afilado. Beatriz recordó vívidamente el rostro frío de su madre, su mirada eternamente descontenta, la voz dura que daban ganas de encogerse y esconderse. Todo lo haces mal, Beatriz. Nunca aprenderás a vivir como la gente normal. ¿Por qué tengo que avergonzarme de ti? Estas frases aún resonaban en su cabeza, aunque su madre no estuviera aquí. No hables de mamá, pidió suavemente Beatriz, y su voz tembló. Por favor. ¿Y cómo no voy a hablar? Insistió Daniele. Toda tu vida tienes miedo de su opinión. Incluso a los 35 años tiemblas ante ella como una colegial. Y ahora encima esta historia con un hombre casado. Me imagino lo que armará cuando se entere. Beatriz se cubrió el rostro con las manos. La imagen de su madre apareció ante sus ojos en todo su esplendor, estricta, fría, siempre descontenta. Valencia nunca había abrazado a su hija, no decía palabras tiernas, no se interesaba por sus sentimientos. En cambio, las críticas y reproches sobraban. ¿Crees que no lo sé? Dijo Beatriz suavemente, ocultando los ojos. Su voz se volvió muy débil, casi infantil. Pero con él yo. Me siento necesaria. ¿Entiendes? Daniele miró atentamente a su amiga. En su mirada pasaron lástima y preocupación, no juicio, sino dolor sincero por una persona cercana. Te entiendo, Beatriz, dijo suavemente, extendiendo la mano y cubriendo la palma de su amiga. Por supuesto que entiendo. Después de tu madre, cualquier atención parece una salvación. Pero créeme, solo puede ser necesaria para alguien que esté libre y dispuesto a compartir la vida contigo. No para alguien que eternamente promete y nunca dejará a su esposa. Pero él dice que me ama, objetó débilmente Beatriz. Que soy especial, que nunca tuvo a nadie así. Beatriz, despierta. Dijo Daniele bruscamente, apretando su mano. Por supuesto que lo dice. ¿Y qué le cuesta? Las palabras bonitas no cuestan nada cuando no las respaldan los hechos. ¿Dónde pasa las fiestas? ¿Con quién celebra Año Nuevo? ¿A quién presenta a sus colegas y amigos? Cada pregunta era como un golpe. Beatriz sabía perfectamente las respuestas, pero trataba de no pensar en ellas. Amílcar siempre desaparecía en las fiestas, contestaba las llamadas en voz baja, se encontraba con ella solo en cafés de las afueras de la ciudad o en su casa. Ella era un secreto que había que ocultar. ¿Tal vez solo necesita tiempo? Murmuró insegura. 6 meses ya no es necesidad de ganar tiempo, es un estilo de vida, respondió duramente Daniele. Dime honestamente, ¿alguna vez te propuso conocer a sus amigos? ¿Ir a algún lugar juntos, sin esconderse? ¿Planificar un futuro común? Beatriz calló, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Exactamente, suspiró Daniele. Y ahora piensa, ¿qué esperas en realidad? ¿Que en 1 año, 2, 5 él de repente cambie? ¿Que su esposa lo deje por sí sola? ¿Que los hijos crezcan y ya no necesiten a papá? No lo sé, susurró Beatriz. Solo.
No quiero quedarme sola otra vez. Mi querida, Daniele se inclinó más cerca, ya está sola. Él está contigo solo cuando le conviene, y todo el resto del tiempo te quedas en casa esperando su llamada. Esto no son relaciones, es una imitación de relaciones. Beatriz suspiró tan profundamente como si tratara de inhalar todo el dolor del mundo. Quería objetar, defender su frágil ilusión de felicidad, pero las palabras se le atoraban en la garganta. En el fondo sabía que su amiga tenía razón. Lo sabía, pero tenía miedo de admitírselo incluso a sí misma. Por la ventana el viento se intensificó, y las hojas jóvenes del abedul susurraron más inquietas. La primavera era tan hermosa, llena de esperanzas y promesas, pero para Beatriz parecía solo un recordatorio de que la vida pasaba de largo mientras ella esperaba lo imposible. El Café Jazz Club se ubicaba en un edificio antiguo en una calle tranquila del centro de la ciudad. Beatriz eligió este lugar especialmente. Aquí nunca habían estado juntos, aquí no había recuerdos que pudieran debilitar su determinación. El local estaba casi vacío en esta gris tarde de jueves. Por las ventanas altas goteaba lentamente la lluvia primaveral, dejando senderos turbios en el cristal, y adentro sonaba una melodía de jazz silenciosa, una composición melancólica con saxofón que parecía subrayar el estado de ánimo del momento. Beatriz llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Eligió especialmente una mesa junto a la ventana en el rincón más alejado del salón, lejos de la barra y de la única parejita que susurraba sobre algo en la mesa vecina. Las manos le temblaron ligeramente cuando pidió café a la joven mesera de cabello corto. Un americano, por favor, dijo Beatriz, tratando de que su voz sonara firme. ¿Tal vez algo de comer?, propuso la chica con una sonrisa amigable. Tenemos un excelente strudel de manzana hoy. No, gracias, solo café. No tenía ganas de comer en absoluto. En el estómago todo se contraía por la tensión nerviosa y en el pecho había un nudo apretado que le impedía hasta respirar normalmente. Beatriz sacó el teléfono, verificó la hora. Amílcar se retrasaba 5 minutos, lo que era completamente inusual para él. Normalmente llegaba antes y la esperaba, pidiendo su invariable espresso sin azúcar. Por la ventana la lluvia se intensificaba, transformándose de llovizna fina en un verdadero aguacero. Los transeúntes se apresuraban por las aceras mojadas, escondiéndose bajo paraguas y capuchas. Las farolas ya se habían encendido, aunque faltaba mucho para la oscuridad total, y su luz amarillenta se reflejaba en los charcos, creando destellos caprichosos. Perdón por llegar tarde, escuchó la voz conocida. Beatriz levantó los ojos. Amílcar estaba junto a la mesa, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas azul oscuro. Un hombre alto y elegante de 42 años con canas en el cabello oscuro y ojos marrones inteligentes. Precisamente esos ojos la habían conquistado una vez, siempre brillaban con interés, vivacidad mental, cierta picardía. Pero hoy Beatriz veía en ellos algo diferente, cansancio, tal vez incluso irritación. El tráfico está terrible, continuó, sentándose enfrente. Y con la lluvia, peor aún. ¿Ya pediste? Solo café, respondió Beatriz brevemente. Amílcar la miró atentamente, como tratando de entender qué había cambiado. Beatriz estaba sentada erguida, sin recostarse en el respaldo de la silla como solía hacer. Las manos reposaban sobre la mesa, una sobre la otra. No sonreía, por primera vez en todo el tiempo de su relación, lo recibía sin esa sonrisa alegre que siempre iluminaba su rostro al ver al hombre amado. Estás algo extraña hoy, notó él, extendiendo la mano para cubrir la palma de ella con la suya. Beatriz retiró bruscamente la mano, como si su toque la hubiera quemado. Amílcar, debemos hablar seriamente, dijo con voz firme, mirándolo directamente a los ojos. La mesera se acercó a la mesa con la taza de café para Beatriz y miró interrogativamente a Amílcar. «¿Espresso?», pidió automáticamente, sin apartar la mirada de Beatriz. «Y tal vez un coñac». «Génesis, si tienen». «Por supuesto», asintió la chica y se retiró. Amílcar frunció el ceño, pero trató de mantener la calma. En su postura apareció cierta cautela, como si se preparara para una conversación desagradable. «Bueno»,
Dime, dijo con una ligera sonrisa burlona. ¿Qué pasó ahora? ¿Tu madre dijo algo otra vez? No se trata de mi madre, cortó Beatriz. Se trata de nosotros. Respiró profundamente, armándose de fuerzas. Las palabras que había ensayado en casa frente al espejo ahora parecían tan pesadas que era difícil pronunciarlas en voz alta. Ya no puedo vivir así, Amílcar, comenzó, tratando de mantener la voz bajo control. O tomas la decisión de dejar a tu esposa y comenzar una vida normal conmigo, o nos separamos. Amílcar se rió, pero en su risa no había alegría. Más bien sorpresa mezclada con irritación. Vaya, llegaron los ultimátums, dijo, recostándose en el respaldo de la silla. Beatriz, somos personas adultas. ¿Para qué estos extremos? Sí, precisamente porque somos personas adultas, pongo punto final. Su voz tembló ligeramente, pero siguió mirándolo directamente a los ojos. No quiero ser más un secreto. No quiero vivir en la sombra de tu vida oficial. La mesera trajo el espresso y el coñac, los puso cuidadosamente frente a Amílcar. Él le agradeció con un gesto, pero no bebió inmediatamente. En cambio, se inclinó hacia adelante, bajando la voz casi a un susurro. Beatriz, no entiendes toda la complejidad de la situación, comenzó, mirándola con expresión de paciencia condescendiente. No es tan simple como te parece. Débora y yo tenemos un negocio conjunto, somos propietarios de la casa a medias, bienes en común. No se puede simplemente abandonar todo. ¿Y yo qué tengo que ver? Lo interrumpió bruscamente Beatriz, y en su voz aparecieron tonos metálicos. ¿Por qué precisamente yo debo esperar años mientras tú resuelves tus asuntos patrimoniales? Constantemente dices lo mismo, un mes más, un poco más, hay que arreglarlo todo correctamente. ¿Pero cuánto va a durar esto? Amílcar tomó la taza de espresso, bebió un pequeño sorbo. Beatriz notó que sus dedos temblaban ligeramente, evidentemente la conversación no le resultaba tan fácil como trataba de mostrar. Escucha, dijo, volviendo a poner la taza en el platillo. Sabes que mi relación contigo es seria. Nunca me relacioné con ninguna mujer como contigo. Pero debes entender, no puedo simplemente abandonar mi familia. Tengo obligaciones. Puedes, dijo Beatriz firmemente. Si realmente quieres. La cuestión es solo si realmente quieres. Por supuesto que quiero. En la voz de Amílcar aparecieron tonos irritados. Pero no todo en la vida se resuelve con un simple deseo. También está la responsabilidad, el deber. ¿Deber hacia quién? No cedía Beatriz. ¿Hacia la esposa que, según tus propias palabras, no amas hace muchos años? ¿O hacia tu propia comodidad? En el rostro de Amílcar pasó una evidente irritación. Bebió el coñac de un trago y puso la copa duramente sobre la mesa. Me pones en una posición idiota, Beatriz, dijo, y en su voz apareció frialdad. Pensé que entendías la situación. Eres una mujer adulta, al fin y al cabo. No, Amílcar, Beatriz comenzó a levantarse de la silla, preparándose para irse. Eres tú quien te pusiste en esta posición. No yo. Tú, cuando comenzaste una relación conmigo permaneciendo casado. Tomó su bolso, sacó la billetera, pero Amílcar la detuvo con un gesto. No hace falta, yo pago, dijo. Gracias, pero yo misma, respondió Beatriz, poniendo dinero en la mesa para su café. Tienes una semana, Amílcar. Exactamente 7 días. Si en una semana nada cambia, no nos veremos más. Amílcar se levantó bruscamente y la agarró del brazo, no dejándola irse. Espera, Beatriz, en su voz aparecieron tonos suplicantes. No seas tan categórica. Sabes que te amo. Nunca amé a nadie así. Beatriz miró su mano apretando su muñeca, luego dirigió la mirada a su rostro. En los ojos de Amílcar vio desconcierto, incluso miedo. Por primera vez en todo el tiempo de su relación, se veía inseguro. El amor son hechos, Amílcar, dijo calmadamente. No palabras bonitas. Si realmente me amas, demuéstralo con acciones. Se liberó cuidadosa pero decididamente de su agarre.
7 días, repitió. No más. Beatriz se dirigió hacia la salida, sintiendo su mirada sobre ella. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Las manos le temblaban cuando empujó la pesada puerta de cristal del café. En la calle el aguacero no perdonaba a nadie. Gotas grandes tamborileaban en el asfalto, se deslizaban de los techos, convertían las calles en ríos. Beatriz no había traído paraguas, se lo olvidó en casa con las prisas. Se quedó bajo el toldo del café, tratando de conseguir un taxi, pero los autos pasaban sin detenerse. A través del cristal de la puerta veía cómo Amílcar permanecía sentado en la mesa, con el rostro hundido en las palmas. Por primera vez lo veía así, desconcertado, casi quebrado. Parte de ella quería volver, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que algo inventarían. Pero la otra parte, la que finalmente había despertado después de la conversación con Daniele, sabía firmemente, no había vuelta atrás. Durante 6 meses había vivido en ilusiones, había creído en promesas, había esperado cambios. Era hora de poner punto final. Finalmente se detuvo un taxi. Beatriz se subió rápidamente al auto, dio la dirección. El conductor, un hombre mayor de rostro bondadoso, se compadeció. Se empapó completamente. La lluvia está brava hoy. Sí, concordó Beatriz, secándose el cabello mojado con un pañuelo. Muy brava. Pero qué cosa extraña, a pesar de la ropa empapada, a pesar del dolor en el pecho, por primera vez en mucho tiempo Beatriz se sentía honesta. Al menos consigo misma. Ya no se mentía, no construía castillos en el aire, no esperaba un milagro. La lluvia se intensificaba, como si el cielo hubiera decidido derramar sobre la tierra toda la tristeza acumulada durante el día. Pero para Beatriz esta lluvia no era triste, lavaba la vida anterior, limpiaba el camino para algo nuevo. 7 días. Solo una semana para entender si los 6 meses de su vida valían al menos una acción honesta. Habían pasado ya 4 días desde esa conversación en el café y Amílcar no había llamado. Beatriz revisaba el teléfono cada pocos minutos, esperando al menos un mensaje, pero la pantalla permanecía vacía. El silencio se prolongaba, volviéndose cada vez más elocuente. Cada hora sin noticias de él era como una confirmación de que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía el dolor menor. La mañana del sábado, Beatriz decidió que ya no podía quedarse en casa dándole vueltas a todo. Necesitaba ocupar la mente, distraerse de los pensamientos sobre Amílcar y sus eternas promesas. Se puso una chaqueta ligera y se dirigió al mercado. Allí siempre había ruido, gente, y se podía diluir en la multitud. El mercado la recibió con el murmullo habitual de voces, aromas de verduras y frutas frescas, gritos de vendedores que atraían clientes. Beatriz caminaba lentamente entre los puestos, examinando la mercancía, pero los pensamientos regresaban igualmente a Amílcar. Se preguntaba si él pensaría en ella, o si estaría pasando tranquilamente el fin de semana con su esposa, como si su conversación en el café nunca hubiera ocurrido. «Señorita, tomates frescos, recién traídos», le gritó un hombre mayor con gorro de lana. Los más jugosos de todo el mercado. Beatriz se acercó al puesto y comenzó a seleccionar los frutos rojos. Los tomates realmente se veían apetitosos, firmes, rojo brillante, sin una sola mancha. Tomó uno, lo olió, olía a verano y sol. ¿Y esos cuáles son?, preguntó, señalando otro montón. Esos son aún mejores. Comenzó a elogiar su mercancía el vendedor con entusiasmo. Variedad especial, se llaman miel. Dulces como el azúcar. Beatriz tomó varios tomates, sopesándolos en la palma, cuando de repente escuchó una voz suave a su lado. «Llévate esos, son los más dulces». Se dio vuelta y vio a una mujer joven de su edad con cabello oscuro trenzado en una larga trenza. Piel morena, grandes ojos negros, collares coloridos brillantes en el cuello, una típica gitana. «Gracias por el consejo», asintió cortésmente Beatriz y continuó eligiendo verduras. Tomó una bolsa, puso allí los tomates seleccionados, pagó al vendedor. Mientras trasladaba las compras a su bolso, la gitana la observaba atentamente.
Beatriz sintió esa mirada penetrante y se sintió algo incómoda. Disculpe, ¿por qué me mira así? No pudo aguantar. La gitana no respondió, solo siguió examinándola con una expresión extraña en el rostro. En sus ojos pasó algo parecido al reconocimiento, pero Beatriz estaba segura de que nunca antes había visto a esta mujer. De repente la gitana extendió bruscamente la mano y agarró a Beatriz por la muñeca. Oiga, ¿qué hace? Se indignó Beatriz, tratando de liberarse, pero la gitana no la soltaba. Es más, le subió bruscamente la manga de la chaqueta y el vestido, dejando al descubierto la muñeca. ¿De dónde tienes esa cicatriz?, exclamó, y en su voz sonó tal horror, como si hubiera visto un fantasma. Beatriz miró su mano. En la parte interna de la muñeca efectivamente había una cicatriz, fina, blanquecina, de unos 5 centímetros de largo. Estaba tan acostumbrada a ella que ni siquiera le prestaba atención. Yo no recuerdo, respondió Beatriz desconcertada. La tengo desde la infancia. ¿Y usted quién es? Suelte mi mano. Al escuchar la respuesta, el rostro de la gitana se puso mortalmente pálido. Soltó la mano de Beatriz, pero siguió mirándola con los ojos muy abiertos. No puede ser, susurró. Es imposible. ¿Qué es imposible? Beatriz se frotaba la muñeca, que se había enrojecido por el fuerte apretón. ¿Quién es usted? La gitana de repente la agarró por los hombros y comenzó a arrastrarla hacia algún lado. Rápido, ven conmigo, decía apresuradamente. Necesitamos hablar. ¿A dónde me lleva? Se resistía Beatriz. Déjeme en paz. Voy a llamar a seguridad. Por favor, no grites. Susurró suplicante la gitana. No te haré daño. Solo necesito asegurarme. La arrastró hasta una pequeña cafetería en el borde del mercado, la sentó en una mesa en el rincón más alejado. Beatriz se quedó sentada tensa, lista para levantarse y huir en cualquier momento. Escuche, comenzó seriamente, si esto es algún tipo de estafa. Beatriz. ¿Realmente no me recuerdas? La interrumpió la gitana, y en su voz sonó tanto dolor que Beatriz involuntariamente se suavizó. No tengo idea de quién es usted, respondió Beatriz honestamente. ¿Y de dónde conoce mi nombre? No se lo dije. La gitana respiró profundamente, como armándose de fuerzas para lo que iba a decir. Éramos mejores amigas, dijo lentamente, mirando fijamente a los ojos de Beatriz. Yo soy Gabriela. ¿Y tú eres Beatriz? Dormíamos en camas vecinas, comíamos del mismo plato, compartíamos todo lo que teníamos. ¿De qué habla?, preguntó Beatriz perpleja. ¿Qué camas? ¿Qué plato? En el orfanato número 14, dijo suavemente Gabriela. ¿Recuerdas cómo nos contábamos cuentos por turnos antes de dormir? ¿Cómo llorabas por las noches y llamabas a tu mamá? ¿Cómo yo compartía contigo tus panqueques favoritos, que nos daban solo en las fiestas? ¿Qué?, exclamó Beatriz, levantándose de la silla. ¿Qué orfanato? Nunca estuve ahí. Está loca. Agarró su bolso y se dirigió hacia la salida, pero Gabriela la llamó. Beatriz, espera. ¿Recuerdas cómo nos escondíamos en el sótano cuando la cuidadora estaba enojada? ¿Cómo me enseñaste a amarrar los cordones? Beatriz se quedó inmóvil como una estatua. El corazón comenzó a latir más rápido, y en la cabeza de repente aparecieron algunas imágenes fragmentarias. Turbias, borrosas, como vistas a través del espesor del agua. Una escalera vieja con pintura descascarada. El olor de alguna papilla, de cebada, desabrida, que no daba ganas de comer. Un pasillo largo con techos altos y ventanas en la parte superior. Rostros de niños, muchos rostros de niños, pero todos ajenos, lejanos. Y una niña de ojos negros, extendiéndole algo en un plato. No puede ser, susurró Beatriz, agarrándose de la pared. Gabriela se acercó a ella, le tomó cuidadosamente la mano. ¿Recuerdas?, dijo suavemente. Lo veo en tus ojos. Estás empezando a recordar. ¿De dónde vienen estos recuerdos?
Preguntó Beatriz desconcertada. Siempre viví con mi madre. Siempre. Desde que nací. No, negó Gabriela con la cabeza. Tu madre te entregó al orfanato cuando tenías 2 años. Beatriz se apoyó contra la pared. Las piernas se le aflojaron, todo daba vueltas en la cabeza. ¿Esos recuerdos extraños, entonces eran reales? ¿Pero cómo era posible? Su madre nunca había dicho una palabra sobre el orfanato. No entiendo, murmuró. Mamá siempre dijo que mi infancia fue normal. Que simplemente no recordaba bien los primeros años porque era muy pequeña. Simplemente no quería que recordara su crueldad, dijo Gabriela con rabia. Beatriz instintivamente presionó la palma contra la cicatriz en la muñeca. No recuerdo, susurró. No recuerdo nada. Estás mintiendo. En la cabeza de Beatriz giraba un torbellino de recuerdos fragmentarios, miedos, sensaciones incomprensibles. Toda la vida había sentido algún vacío en la memoria, pero lo atribuía a las particularidades de la percepción infantil. Tengo que irme, dijo, alejándose de Gabriela. Necesito pensarlo todo. Beatriz, la llamó Gabriela, pero Beatriz ya se alejaba. Caminaba por el mercado sin ver nada a su alrededor. En los oídos rugía el océano de su propia sangre y en el pecho se instaló un frío extraño. ¿Era posible que años de su vida infantil hubieran sido borrados de la memoria? ¿Era posible que su madre realmente hubiera podido? Se detuvo en medio del puesto de ventas, presionó la palma contra la cicatriz. Un sabor metálico de miedo apareció en la boca. De repente quiso huir aún más lejos, del mercado, de esta Gabriela, del pasado que de repente había cobrado vida y que resultó ser muy diferente de como se lo había imaginado. Pero no había a dónde huir. La verdad ya la había alcanzado, y ahora había que decidir qué hacer con ella. Por la noche Beatriz caminó largo rato por el apartamento de un rincón a otro, como una fiera en jaula. Los pasos resonaban sordamente en el silencio de las habitaciones vacías, y por las ventanas ya se habían encendido las farolas, tiñendo las paredes de luz amarillenta. Por dentro todo zumbaba, como si en la cabeza funcionara un mecanismo defectuoso que no daba paz ni por un segundo. Amílcar con sus promesas, que ahora parecían tan lejanas e insignificantes. El extraño encuentro en el mercado con la gitana llamada Gabriela. Esos fragmentos aterradores de recuerdos que emergían como burbujas del fondo de un pantano, trayendo consigo olores del orfanato y la amargura del dolor olvidado. Beatriz se detuvo junto a la ventana, presionando las palmas contra el cristal. La ciudad vivía su vida habitual, la gente se apresuraba a casa del trabajo, en las ventanas de las casas vecinas se veían siluetas de familias cenando, en algún lugar jugaban niños. Una vida normal, que ella nunca había tenido. No se puede seguir viviendo así, susurró al vacío. Hay que saber la verdad de una vez por todas. El teléfono yacía en la mesa de centro, y Beatriz lo miró largo rato, como a una bomba de tiempo. Las manos le temblaban cuando finalmente tomó el auricular. Conocía de memoria el número de su madre, pero los dedos parecían negarse a obedecer. Primer tono. Segundo. Tercero. Hola, se escuchó la voz fría conocida. Mamá, soy yo. Beatriz tragó el nudo en la garganta. Necesito hablar contigo. ¿De qué ahora? En la voz de Valencia se escuchaba la irritación habitual. ¿Otra vez algún problema? Mañana voy a ir. Necesitamos hablar seriamente. Pausa. Beatriz escuchaba cómo su madre masticaba algo, probablemente cenaba frente al televisor, como siempre. Está bien, respondió finalmente Valencia con la sequedad característica. Ven. Solo que no tarde, me acuesto temprano. Iré por la tarde. Como quieras. La comunicación se cortó. Beatriz mantuvo el teléfono en el oído durante mucho tiempo, escuchando los tonos cortos. Mañana su vida podría cambiar para siempre. O al contrario, se confirmarían todas sus peores sospechas. La noche pasó sin dormir. Beatriz yacía en la cama, mirando fijamente el techo, repasando en su mente las posibles variantes de la conversación. ¿Qué tal si Gabriela se había equivocado?
¿Qué tal si todo era un juego de su imaginación? Por la mañana estuvo largo rato frente al espejo, eligiendo qué ponerse. Era tonto, pero quería verse adulta, segura de sí misma. No esa niña asustada que siempre había sido junto a su madre. Se decidió por un vestido azul marino estricto y aretes pequeños. El estilo formal le daba confianza. El viaje hasta la casa de su madre tomó 40 minutos en autobús. Beatriz se sentó junto a la ventana, observando las calles conocidas de la infancia. Ahí estaba la escuela donde había estudiado. Ahí la tienda a donde su madre la enviaba por pan. Ahí el parque infantil donde nunca había jugado. Su madre lo consideraba una pérdida de tiempo. La casa de su madre era un típico edificio de 5 pisos de los años 60 con pintura descascarada en las paredes y balcones torcidos. Beatriz subió al tercer piso por la escalera conocida con escalones gastados. En el rellano olía, como siempre, a orina de gato y algo agrio. Se quedó largo rato frente a la puerta del apartamento número 27, armándose de valor. El corazón latía tan fuerte que parecía que los vecinos podían escucharlo. Las palmas estaban húmedas de sudor, a pesar del frío en la entrada. Finalmente Beatriz presionó el timbre. Se escucharon los pasos arrastrantes conocidos. ¿Quién es? Se escuchó la voz de su madre a través de la puerta. Soy yo, Beatriz. Sonaron las cerraduras, una, segunda, tercera. Su madre siempre había estado obsesionada con la seguridad. La puerta se abrió, y en el umbral apareció una mujer de unos 60 años con rostro cansado y ojos grises. Valencia se veía mayor de su edad, cabello gris recogido apretadamente en un moño, arrugas profundas alrededor de la boca, hombros encorvados. Llevaba puesta una bata descolorida con florecitas pequeñas. Bueno, pasa, dijo sin ningún calor en la voz, como si dejara entrar no a su hija, sino a un vecino molesto. Beatriz entró al apartamento dolorosamente familiar. Pasillo estrecho con papel tapiz oscuro, cocina del tamaño de un armario, habitación con muebles antediluvianos. Todo estaba exactamente igual que en la infancia, incluso el mismo mantel de hule en la mesa de la cocina con rositas descoloridas. Siéntate, asintió su madre hacia una silla. ¿Quieres té? No hace falta, respondió Beatriz, sentándose en la mesa. En la cocina flotaba un olor familiar, mezcla de sopa de pescado, grasa vieja y algo agrio. Ese olor siempre había puesto incómoda a Beatriz, desde la infancia. Su madre se sentó enfrente, cruzando las manos sobre la mesa. Bueno, dime para qué viniste, dijo Valencia, estudiando atentamente el rostro de su hija. ¿Qué pasó esta vez? Beatriz respiró profundamente, reuniendo todo su valor. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero se obligó a pronunciarlas. Mamá, quiero preguntarte algo, comenzó, tratando de que su voz sonara firme. Y necesito la verdad honesta, sin excusas. Sí. Valencia arqueó una ceja. ¿Es verdad que estuve en un orfanato? Su madre ni siquiera parpadeó. Ni sorpresa, ni shock, ni intento de negar. En su rostro apareció una sonrisa ligera, casi despectiva. Ah, ya veo, dijo alargando las palabras. Bueno, ya que lo descubriste, ¿para qué ocultarlo? Sí, estuviste. ¿Y qué? Beatriz sintió como el mundo a su alrededor se ralentizó. Esperaba negación, indignación, explicaciones. Pero no esta admisión tranquila, como si se tratara de comprar pan en la tienda. ¿Tú me entregaste ahí? Susurró, no creyendo en la realidad de lo que pasaba. ¿Y qué más me quedaba hacer? La voz de su madre era dura, pero completamente calmada. Entonces tenías 2 años, yo era joven, tonta. No te necesitaba. No quería un hijo, ¿entiendes? Vivía para mí misma, salía con hombres, quería divertirme. Y ahí estabas tú, siempre lloriqueando, llorando, exigiendo atención. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Beatriz se aferró con los dedos al borde de la mesa, sintiendo como las manos comenzaban a temblar. «Dices esto tan tranquilamente», murmuró. Como si no se tratara de un niño.
¿Y cómo debería decirlo? Se encogió de hombros Valencia. ¿Llorar, arrancarme el cabello? Lo que fue, fue. Fuiste no deseada, Beatriz. Desde el principio. ¿Y cuántos años pasé ahí? Beatriz apenas pudo sacar las palabras. 5 años, respondió secamente su madre, como informando el pronóstico del tiempo. De los 2 a los 7. Después me remordió la conciencia. O tal vez fue miedo, que dirá la gente si se enteran. Decidí llevarte de vuelta. Hablaba como si se tratara de una cosa de vuelta del taller, no del destino de un niño. ¿Pero por qué? No cedía Beatriz. ¿Por qué me tuviste si no me querías? La anticoncepción entonces no era como ahora, respondió irritada su madre. Y tu padre prometió casarse. Pensé que todo sería diferente. ¿Y qué pasó con mi padre? Tu maldito padre nos abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Por primera vez en toda la conversación aparecieron emociones en la voz de Valencia. Dijo que no estaba listo para la responsabilidad, que tenía su propia vida. Y se desvaneció como humo. Mamá. Beatriz sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo se puede entregar a su propio hijo? Así, simplemente, respondió fríamente su madre. Fácil. Firmé los papeles y me fui. ¿Y sabes qué? Esos 5 años fueron los mejores de mi vida. Viví para mí misma, hice lo que quise, no respondí por nadie. Estas palabras cayeron sobre Beatriz como un peso pesado. Toda la vida había tratado de ganarse el amor materno, había soportado reproches, sermones, frialdad. Se esforzaba por ser buena hija, exitosa, correcta. Y resultó que desde el principio simplemente la habían rechazado, como una cosa innecesaria. ¿Y después qué? Preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me llevaste de vuelta? Te digo, me remordió la conciencia. Valencia se levantó y se sirvió agua del grifo. Empecé a pensar que la gente me juzgaba. Las vecinas comenzaron a preguntar dónde estaba el niño. Temía que descubrieran la verdad. Y fuiste al orfanato. Fui. Estabas tan flaca, maltratada. Llorando todo el tiempo, aferrándote a las cuidadoras. Me viste y al principio ni siquiera me reconociste. Beatriz recordó las palabras de Gabriela sobre ese día. Sobre cómo se alegraba, empacando las cosas en una caja de cartón. ¿Y la cicatriz en la mano? Preguntó cautelosamente. ¿Recuerdas de dónde es? El rostro de su madre se ensombreció. Así, esa cicatriz, dijo alargando las palabras. Te portaste horriblemente ese día. Gritabas que no querías irte, te aferrabas a alguna niña gitana. Me enojé. ¿Y qué hiciste? Quería hacerte entrar en razón. Rompí un plato y... Bueno, te lastimé un poco. Para que entendieras quién mandaba. ¿Un poco? No pudo creer Beatriz. Tenía 7 años. Bueno, deja de dramatizar, se desextendió su madre. Pero rápidamente entendiste que no convenía hacer berrinches. Y además, deberías agradecerme que te saqué de ahí. Podría haberte dejado. Estas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Beatriz se levantó bruscamente de la silla, sintiendo como todo dentro de ella hervía de rabia y dolor. ¿Agradecida? Repitió, y en su voz temblaba la determinación. ¿Por qué debería agradecerte? ¿Por haberme abandonado? ¿Por haberme lastimado? ¿Por toda la vida hacerme sentir que no valía nada? No te atrevas a hablarme así. Se levantó Valencia. Soy tu madre. No, dijo firmemente Beatriz. Las madres no abandonan a sus hijos. Las madres los aman y los protegen. ¿Y tú? Tú eres simplemente la mujer que me parió. ¿Cómo te atreves? Gritó su madre. Yo te crié, te alimenté, te vestí. Por sentido del deber, respondió Beatriz, dirigiéndose hacia la salida. No por amor. Gracias por la verdad, mamá. Ahora al menos sé en qué apoyarme. Solo que no me vengas con esa mirada de juicio. No cedía Valencia.
Por cierto, yo misma te crié. ¿Tu padre dónde estuvo todos estos años? Pero Beatriz ya no quería escuchar nada más. Por primera vez en la vida no temía la ira materna. Le daba igual lo que dijera esta mujer, como gritara o amenazara. Adiós, dijo Beatriz, sin darse vuelta. Salió del apartamento y cerró la puerta de un portazo. En la entrada reinaba el silencio, interrumpido solo por los sonidos de televisores de los apartamentos vecinos. Beatriz se apoyó contra la pared y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas rodaran libremente. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Finalmente sabía la verdad. Finalmente entendía por qué toda la vida se había sentido innecesaria, no amada. No había sido su culpa, era el dolor que le habían causado mucho antes de que pudiera entenderlo. Habían pasado varias semanas desde esa conversación con su madre. Beatriz aún estaba procesando la verdad que se había desplomado sobre ella tan inesperadamente, pero por dentro comenzó a aparecer una sensación inusual de ligereza, la primera en muchos años. Como si le hubieran quitado del alma una carga pesada que había llevado toda su vida consciente, sin siquiera entender de dónde venía. Los días transcurrían de manera pausada y tranquila. Beatriz ya no revisaba el teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje de Amílcar. La semana que le había dado ya había pasado hacía mucho, y él nunca apareció. Extrañamente, esto no le causaba dolor, sino más bien alivio. Como si se hubiera cerrado la puerta de una habitación donde había demasiado calor. Pensaba a menudo en ese encuentro con la gitana Gabriela. Las palabras de la chica daban vueltas en su cabeza, surgían en los momentos más inesperados. Éramos mejores amigas. Compartía contigo la mitad de mis panqueques. El corazón le decía, había que encontrarla de nuevo, hablar como corresponde, saber más sobre ese tiempo que habían borrado de su memoria. El sábado por la mañana Beatriz fue otra vez al mercado. Esta vez no por productos, sino por respuestas. Caminó entre los puestos durante más de una hora, mirando en cada puesto de verduras, pero Gabriela no estaba por ningún lado. Disculpe, se dirigió a una vendedora mayor que vendía papas y zanahorias. ¿No sabe dónde está la chica gitana? Se llama Gabriela. Ah, Gabriela, asintió la mujer. No viene todos los días. Solo los fines de semana. Y hoy parece que no vino. Tal vez mañana esté. Beatriz ya se iba decepcionada cuando escuchó una voz familiar. Tomates frescos. Los más dulces de todo el mercado. Se dio vuelta y vio a Gabriela en un puesto lejano. La chica estaba vestida coloridamente como siempre, falda roja con lentejuelas, blusa blanca bordada, cabello trenzado en una trenza complicada. Regateaba alegremente con los compradores, se reía, mostraba la mercancía. Gabriela. Gritó Beatriz, acercándose. La gitana levantó los ojos y la reconoció inmediatamente. En su rostro apareció una sonrisa sorprendida pero alegre. Beatriz. Exclamó, dejando a la compradora con los tomates. Viniste. Tenía tantas esperanzas de que regresaras. Necesitaba aclarar algunas cosas, respondió Beatriz. Y ahora quiero hablar contigo. ¿Tienes tiempo? Por supuesto. Gabriela le dijo algo rápidamente a la vecina del puesto, ella asintió. Vamos, sentémonos en algún lugar. Fueron a un pequeño parque junto al mercado y se sentaron en un banco de madera bajo un roble viejo. Hacía calor, brillaba el sol, en algún lugar piaban los gorriones. Un día de verano común, pero para Beatriz era especial, el día en que decidió conocer su pasado hasta el final. Sabes, comenzó Beatriz, volviéndose hacia Gabriela, después de nuestro encuentro hablé con mi madre. Supe la verdad. ¿Y qué te dijo? Preguntó cautelosamente Gabriela. Confirmó todo. Que me entregó al orfanato cuando tenía 2 años. Que me llevó de vuelta después de 5 años. Y también me contó sobre la cicatriz. Gabriela asintió, pero en sus ojos no había sorpresa. Sabía que tarde o temprano lo descubrirías, dijo suavemente. Pero ¿cómo lo estás sobrellevando? Extrañamente, me siento más liviana,
admitió Beatriz. Toda la vida sentí que algo estaba mal, que no me amaban de verdad. Y ahora entiendo por qué. Cuéntame más sobre ese tiempo, pidió Beatriz. Sobre el orfanato. Sobre nuestra amistad. Casi no recuerdo nada. Gabriela se recostó en el respaldo del banco, mirando hacia algún lugar lejano. El orfanato era. No el peor lugar, pero tampoco el mejor, comenzó lentamente. Un edificio grande y gris, 3 pisos. En el primero, el comedor, sala de juegos, oficinas. En el segundo, grupos para los pequeños. En el tercero, nosotros. ¿Y las cuidadoras? Había de todo. Señorita Ivy, estricta, le gustaba gritar. Señora Isabel, bondadosa, pero cansada. Señora Carla, justa, pero fría. Había muchos niños, no alcanzaba la atención para todos. Beatriz escuchaba, y en su cabeza gradualmente surgían imágenes. Un pasillo largo con linóleo en el piso. Olor a cloro y papilla. Voces de niños haciendo eco en las paredes. ¿Y cómo era yo? Preguntó. Callada, sonrió Gabriela. Muy callada y triste. Llorabas mucho, especialmente por las noches. Llamabas a tu mamá. Yo dormía en la cama de al lado y te escuchaba. Trataba de consolarte. ¿Realmente éramos amigas? Por supuesto. Se rió Gabriela. Eras mi mejor amiga. Hacíamos todo juntas, comer, jugar, caminar. Eras tan bondadosa, siempre compartías comida, juguetes. Si alguno de los niños lloraba, eras la primera en acercarte a consolarlo. ¿Y qué pasó cuando mi madre vino por mí? El rostro de Gabriela se entristeció. Fue un día horrible, dijo suavemente. Tu madre llegó enojada, irritada. Les gritaba a las cuidadoras que no te cuidaban bien. Al principio te alegraste de que mamá hubiera venido, pero después entendiste que tendrías que irte. ¿No quería irme? Por supuesto que no querías. Gabriela se volvió hacia ella. El orfanato había sido tu hogar durante 5 años. Nosotros éramos tu familia. Te aferrabas a mí y a las cuidadoras, llorabas, decías que no querías ir a ningún lado. Beatriz sintió cómo se le apretaba el corazón. Podía imaginar a esa niña pequeña aferrándose a su única amiga. ¿Y entonces fue cuando me lastimó? Preguntó cautelosamente Beatriz. Sí, asintió Gabriela, y en su voz sonó dolor. Agarró un pedazo de plato roto y te cortó la mano. Dijo, ¿vas a seguir haciendo berrinches? Comenzó a salir sangre, gritaste de dolor y miedo. ¿Y qué hice después? Eso fue lo que más me impresionó, dijo Gabriela, negando con la cabeza. No les dijiste ni una palabra a las cuidadoras. Incluso cuando preguntaban de dónde venía la sangre, te quedaste callada. La protegiste hasta el final. ¿Por qué? Porque era tu mamá. Por muy cruel que fuera, igual la amabas. Esperabas que cambiara, que fuera más buena. Beatriz cerró los ojos, y los recuerdos llegaron como una corriente. Se vio pequeña, sentada en la cama con la mano ensangrentada. Vio el rostro de su madre deformado por la ira. Escuchó su propio llanto y súplicas de no ir a ningún lado. Sabes, dijo Gabriela, mirando a Beatriz seriamente, veo muchas cosas. ¿Y cómo sufriste viviendo con tu madre todos estos años? Cómo te quebró, te hizo creer que no valías nada. Sí, concordó suavemente Beatriz. Toda la vida traté de ganarme su amor. Y también veo tus relaciones con los hombres, continuó Gabriela. Eliges a los que no pueden darte amor verdadero. Porque por dentro no crees que lo merezcas. Beatriz se estremeció. ¿Cómo podía Gabriela saber sobre Amílcar? No entiendo. Un hombre casado, ¿verdad? Dijo suavemente Gabriela. ¿Ese que promete y nunca cumple las promesas? ¿De dónde sabes? Te digo que veo muchas cosas. Tengo ese don. Y también quiero decirte. Gabriela tomó la mano de Beatriz. Sabe una cosa, el amor verdadero llegará solo cuando sueltes el pasado. Y a Amílcar también.
Beatriz no entendía de dónde Gabriela conocía el nombre, pero de manera extraña esto no la sorprendía. En esta chica había algo especial, una sabiduría que no correspondía a su edad. Entiendo, dijo Beatriz y sonrió a través de una ligera tristeza. Y ya lo solté. Hace tiempo. Eso está bien, asintió Gabriela. Y ahora permítete ser feliz. Te lo mereces. Estuvieron mucho tiempo sentadas conversando. Gabriela contaba historias divertidas del orfanato, recordaba a otros niños, describía fiestas y días comunes. Beatriz escuchaba y sentía como algo en su alma se sanaba. Como si una página vacía en el libro de su vida finalmente se llenara. ¿Y qué pasó contigo después?, preguntó Beatriz. Después de que me llevaron. Me adoptaron al año, respondió Gabriela. Buena gente, los Sánchez. Me dieron apellido, educación, amor. Siempre les estoy agradecida. ¿Y eres feliz? Sí, sonrió Gabriela. Tengo esposo, 2 hijos. Vendo en el mercado no por pobreza, sino porque me gusta hablar con la gente. Y a veces ayudo a los que necesitan consejo, como a mí, como a ti. ¿Y sabes qué? Pronto en tu vida aparecerá una persona que te amará de verdad. Sin condiciones, sin promesas que no se cumplen. Simplemente amar. ¿De dónde sabes? Lo siento, sonrió misteriosamente Gabriela. Confía en el destino. Pasaron 6 meses desde ese día. Beatriz realmente había cambiado. Ya no vivía esperando la aprobación de alguien, no se reprochaba por cada pequeñez, no tenía miedo de ser ella misma. Adoptó un perro, una pequeña mestiza pelirroja llamada Durazno, que recogió cerca de la entrada de su edificio. Con Durazno paseaban a menudo en el parque, un gran oasis verde en el centro de la ciudad. Beatriz llegó a amar estos paseos, aire fresco, canto de pájaros, susurro de hojas bajo los pies. Durazno corría por los senderos, conocía a otros perros, traía palos. Precisamente en este parque conoció a Antonio. Era una mañana fría de invierno. Beatriz estaba sentada en un banco, observando cómo Durazno jugaba con un pastor alemán grande. Cerca estaba un hombre de unos 38 años, alto, atlético, con ojos marrones bondadosos y sonrisa abierta. ¿Es suyo?, preguntó, señalando a Durazno. Mío, sonrió Beatriz. ¿Y el pastor alemán es suyo? Sí, es Rex. Se hicieron amigos, como puede ver. Conversaron fácil y naturalmente. Antonio resultó ser ingeniero, trabajaba en una empresa constructora, vivía cerca del parque. Hablaba calmadamente, sin pompa, con ligero sentido del humor. La he visto aquí a menudo, admitió. Siempre quise acercarme, conocerla, pero no me animaba. ¿Y hoy se animó?, lo provocó Beatriz. Rax decidió por mí, se rió Antonio. Él siempre entiende mejor que yo a las personas. Hola, dijo al día siguiente, cuando se encontraron de nuevo en la entrada del parque. ¿Qué tal si paseamos juntos a nuestros perros? Por supuesto, sonrió Beatriz. ¿Por qué no? Los encuentros con Antonio se volvieron cada vez más frecuentes. Paseaban en el parque, tomaban café en cafés acogedores, iban al cine. Hablaban de todo, del trabajo, de viajes, de sueños, de libros, de música. En él no había promesas que después se convertían en palabras vacías. Solo honestidad, tranquilidad y atención sincera. ¿Sabes?, dijo una tarde, cuando estaban sentados en el malecón mirando el atardecer, contigo me siento yo mismo. No necesito actuar, fingir ser alguien más. Yo también, respondió Beatriz. Por primera vez en la vida no tengo miedo de ser como soy. Después de varios meses Antonio hizo una propuesta inesperada. Beatriz, ¿qué tal si nos mudamos juntos a otra ciudad?, dijo durante uno de sus paseos. Tengo una oferta de trabajo. Buen puesto, salario digno. Y lo principal, la oportunidad de empezar todo de nuevo. Beatriz se detuvo. ¿Mudarnos?, repitió. Pero aquí está toda mi vida. Precisamente por eso hay que irse, dijo suavemente Antonio.
Aquí hay demasiados recuerdos dolorosos. Ciudad nueva, apartamento nuevo, calles nuevas, ritmo de vida nuevo, todo esto simboliza libertad. Beatriz reflexionó. ¿Realmente, qué la retenía aquí? ¿El trabajo que no le traía alegría? ¿El apartamento donde cada rincón le recordaba a Amílcar? ¿Su madre, con quien ya no se comunicaba? ¿Y qué hay de? ¿Qué hay de qué? Sonrió Antonio. Durazno soportará perfectamente la mudanza. Encontrarás trabajo nuevo, eres una diseñadora talentosa. Y del pasado es hora de liberarse. ¿Sabes qué? Dijo Beatriz después de una larga pausa. Acepto. La mudanza realmente significaba no solo cambio de ciudad, sino el fin de viejos apegos. Beatriz ya no dependía de su madre, de Amílcar, de recuerdos que durante años la habían tenido controlada. Antonio estaba ahí cuando ella desempacó las cosas por primera vez en el nuevo apartamento. Un apartamento luminoso de 2 habitaciones en el 5º piso con vista al mar. Se sentaron en el piso entre cajas, se rieron y planearon cómo arreglarían el nuevo hogar. Beatriz, dijo Antonio, mirándola a los ojos, te amo. Y yo a ti, respondió sin dudarlo. Por primera vez en la vida estas palabras sonaron naturalmente, sin miedo, sin dudas. Beatriz miró por la ventana, las calles de la nueva ciudad parecían luminosas y despreocupadas. Y por primera vez en muchos años no tenía miedo. Adelante solo estaba la vida que elegía ella misma. Y en esta vida ya no había lugar para el engaño, el miedo y las viejas heridas. Solo amor, libertad y tranquilidad.